pasada se produjo un evento histórico que es la grabación, por primera vez desde 2018, de un extremo centro sin Pedro Herrero. Pedro Les. ¿Quién es este tal Pedro? No. Participa también en el programa. El cancelado para Chiquis. El artista desaparecido, desconocido el como... desaparecido. Vale. Hay gente que dice que me estoy moderando. Sí. Y es porque en realidad no están leyendo lo que estoy escribiendo. O sea, es llamativo. Estás extremando la centralidad, ¿no? Bueno, pero a lo que voy es el hecho de que Juancla vivió una treta por parte de Jorge, que es que Jorge quería hablar de la Roma fascista. De hecho, quería hablar del fascismo. Ya ni siquiera Roma era una excusa para hablar del fascismo. Del fascio. Sí. Y entonces, claro, yo lo que le hubiera dicho a Juancla, si hubiera estado aquí, que fue una cosa que llevo pensando desde hace bastante tiempo, cuando nos invitó a su casa, una terraza en el Trastevere maravillosa, una heladería de putísima madre, abajo, o sea, todo de peli italiana, ¿sabes? Muy bien, le regalamos un naranjo, o sea, cuando nos fuimos, o sea, fue todo como muy películas, ¿no? O sea, pero el hecho es que nos llevó como visita irrenunciable, o sea, la única que puso como visita irrenunciable fue al EUR. Es más, voy a señalar una cosa que además está en el libro, que es que, sin embargo, no nos llevó al sitio donde apareció Aldo Moro. Qué curioso, A mí sí. qué curioso. Ya, pero ¿sabes por qué te llevó? Porque había estado yo antes y lo había descubierto. Por casualidad, pero él te lleva el rollo de fascista. Lo de Aldo Moro no te lleva. No, pero el compromiso histórico y tal es que no le mola, no le mola nada. No, pero ¿qué sucede? Que claro, tú date cuenta que nosotros tenemos amigos comunes y de repente, oye, tal, sí, no, y me llevó al euro. Ah, oye, tal, sí, no, y me llevó al euro. Y tú dices, es un poco su picadero. O sea, de las 35 personas el picadero ideológico que conocemos mutuamente que han ido a visitar a Juancla a Roma, las 35 han ido al EUR. Es el Sánchez Mazas de nuestra generación, ¿no? Digamos, cuenta, la vía de entrada, digamos, de la cultura del fascismo en España. El euro es su picadero ideológico. Es el sitio donde va a echar una canita al aire ideológica y tal, y dejarse un vuelo de imaginación, de decir lo que pudo ser esto, ¿no? Claro. Fíjate, yo no conozco EUR, pero sí que tuve una buena amiga en el doctorado que se especializaba en arquitectura fúnebre y en concreto en cementerios y en concreto en los cementerios del fascismo italiano. Todos los cementerios que construye Mussolini después de la Gran Guerra, ¿no? También toda la importancia que tenía en el fascismo los mártires de la Gran Guerra y crean todos estos grandes cementerios masivos para tanto los caídos en esa guerra como para los héroes de la guerra de reunificación, ¿no? Uh-huh. Y cómo a través de la arquitectura fúnebre digamos, el fascismo va desarrollando su propia estética, ¿no? Lo que luego va a ser tan importante dentro o sea, muy fea en su traslación a España. Es mi sensación. Pero porque lo hablábamos el otro día, aquí pues, se inventan el neorreriano, esto y tal, y al final... Que realmente no es arquitectura del fascismo, es más bien de nacionalcatolicismo. Sí. Pero es una cosa o sea, fundamentalmente es muy fea. Es que, o sea, Los Ángeles... o sea, lo digo... O sea, es como una especie de... Los Ángeles, estos guerreros, ¿no? Es como... Oye, es como un viaje de un tío de fantasía. O sea, hablábamos el otro día que un proyecto que la gente saca al franquismo y que en realidad era de la República... Perdón, es los ministerios. Ángeles musculosos con espadas. Sí. Es que no es muy fascista, por otra parte, ¿no? Claro, porque a ellos les interesa más bien el dinamismo, el movimiento. 40, 50 años y lo que se te ocurre es... No. Unos ángeles como He-Man. Un pavo que fue aprendiz de Juan de Ábalos en el Escorial, que hizo los evangelistas y tal, era el padre de un amigo mío, Kiko, que le saludo, que no lo estará viendo, pero le saludo. Bueno, y la otra es, y que no se les vean las... O sea, así como todo como embozado, ¿no? Que dices tú, hombre, esto es más como de... Perdón, es más como de pesadilla. Sí, ¿todo esto se lo planteabais a Juan Claudio en su momento? No, o digamos esto como, es para evitar porque el otro ¿Tú tienes día... pesadillas?
Yo no tengo pesadillas. Es más, mi vida onírica es extraordinariamente pobre. No tengo sueños interesantes, no tengo pesadillas. Es más pobre interesantes. que la vida cotidiana despierto. Eso desde luego. Mi vida diaria es mucho más surrealista que lo que ocurre cuando por fin me duermo. Sí. Pero, por cierto, lo onírico, por darle un concepto... O sea, cuando hablemos de lo onírico, ¿nos referimos al sueño o los sueños? A los sueños, claro. Y si ya esto es una manera de hablar de mi libro... precisamente ¿Por qué tenéis que hacer? O sea, ¿por qué esta necesidad de hacerlo todo como evidente si estaba engrasando? No, pero porque hay que hacer siempre la referencia umbral. O sea, no puedes hablar de tu libro sin decir que vas a hablar de tu libro e invocar a respeto a memético. Patesco. Respeto memético. Es verdad que a mí, me resulta muy interesante que la fascinación que generan los sueños, si miráis a lo largo de la historia de nuestra civilización, es inmensamente mayor que la que genera el sueño, ¿no? ¿Cuándo habéis leído un libro acerca del sueño que digamos que no sea, digamos, desde el punto de vista médico, ¿no? Y sin embargo, todos hemos aprendido, pues, desde la función que tenían los sueños, digamos, en el mundo antiguo, digamos, como revelando el futuro o el destino de algunos personajes, o, digamos, ya llegando hasta Freud, la idea de que los sueños revelan traumas reprimidos, etcétera, etcétera, ¿no? Los sueños nos fascinan y el sueño nos parece algo tan aburrido, tan ramplón, ¿no? Que puedes decir más que he dormido bien o he dormido mal. Esto sí, o sea, a mí me parece bastante... Los sueños, o sea, Sandman, perdón, Neil Gaiman, para mí uno de los grandes narradores contemporáneos, guionista, cómic, una obra magnífica que se llama The Sandman, el hombre que es sueño entendido como previo a los titanes, o sea, él recoge para crear sus historias... mitología griega, o sea, hace una sincréticamente hace una creación propia de las mitologías y las diferentes tradiciones orales, narrativas, escritas, África, Asia, Europa, y plantea cosas y las hace contemporáneas, ¿no? Y a mí me parece muy bonito. Yo no sé si conocéis Sandman. Yo, a través de la canción de Metallica, más que... Enter the Sandman. No, pero esta es una obra de cómic para mí muy, muy, muy clave, porque para mí es uno de los 5 grandes cómics de mi vida, sí. ¿Vale? Y donde yo entro en contacto por primera vez con la mitología del dios del sueño, pero entendido como poder, ¿no? Es decir, lo llamativo es como el sueño que dentro de esas mitologías clásicas es algo muy poderoso, es decir, vinculado a la muerte, a poderes primordiales, ¿no? A poderes primordiales que se ponen en contacto con nosotros. De repente yo lo que lo recibo es como un acto fisiológico, como si fuese cagar. Digo, sí. También aquí podemos traer el tema de la caca, que es un tema que en nuestras Bueno, habéis evolucionado desde la última vez que estuve en el programa. Creo que ya no hay, digamos, una mancha de hecho, el otro día fui de diarrea canina en la el otro día fui al punto limpio y me deshice ya por fin de la alfombra que estaba en la terraza. ¿De la alfombra del Atlas? Arrumbada, sí. Bueno, para los que no lo sepan, yo creo que merece la pena ser contado, porque forma parte de un territorio razonablemente onírico. En ese sitio donde los sueños entran en contacto a través de imágenes que se ponen en contacto a través de narraciones e historias. En la casa de Jorge había una alfombra comprada en el Atlas marroquí que había sido puesta en un piso de las Colmenas de Madrid, ¿no? Más allá de la M30. Y entonces esa alfombra que convivía con una perra que se llama Angie, que tuvo acceso un día a una comida india. No, nepalí. Esa comida nepalí produjo un efecto dentro de su cuerpo de intestinos cortos y mucho más sensible a las especias. Explosivo. Pero de profunda diarrea, ¿no? Sí. Una diarrea nepalí, sí. De perro sobre una alfombra del Atlas marroquí, colocada en ese piso, en esa celda más allá de la M30. Y lo que sucedió es que cuando
se llevó esa alfombra a ser limpiada por los amables Fernández, que fueron muy amables, pero no... No, tuvieron que constatar su impotencia ante con amabilidad. ante el curry. Y lo que sucedió fue que, entonces, en esa preciosa alfombra marroquí había una mancha, una sombra, un sueño de una caca desaparecida que permanecía visualmente. Sí, era como el sueño de una caca de verano. Como una impregnación, ¿no? Era como una cara de Belmez de la señora nepalí. No tóxica, no maloliente, no, simplemente una presencia. Una presencia, exactamente, una presencia. Un huella, espectro. Una huella. Un espectro. Un ectoplasma. Sí, algo que se niega a morir, a desaparecer del todo, ¿no? Pero tampoco está completamente presente, ¿no? Claro, exacto. un sueño. Sí. O sea, para mí es o sea, aquella caca era un sueño. Sí. O sea, porque eras capaz de imaginarla, pero no de tocarla, ¿no? Pues, y sin embargo, la primera vez que David Jiménez Torres vino a Extremocentro a hablar, su silla, de manera mágica, acabó encima de ese sueño. Y entonces, en la conversación primera que tuvimos, en aquel día, era alrededor de esa caca y si tú sentías o percibías aquella presencia. Bueno, incluso podríamos especular que a lo mejor el mal dormir, ¿no? Digamos, se me contagió por ósmosis, ¿no? La presencia de ese sueño, de esa ¿Cómo vuelve sombra. al libro? ¿Cómo vuelve al libro? Publicado por Libros del Asteroide en febrero de 2022. Oye, no, pero fíjate, comentabas lo de la idea del sueño como Dios, ¿no? Claro, es interesante para empezar porque el sueño es lo más cercano, la experiencia más cercana que tenemos a la muerte, realmente, ¿no? O sea, lo que es, digamos, la desaparición de la conciencia. La idea de que de repente tú dejas de ser tú durante un trecho de tiempo, ¿no? Aquí incluso el soliloquio famoso de Hamlet, ¿no? Cuando sueña con la idea de lo que sería el descanso que sería morir, ¿no? Y él lo que habla es dormir. Le resulta muy atractivo y luego dice, quizás soñar, ¿no? La idea de que realmente no fuera un descanso, sino que precisamente se planteara lo onírico, que es lo que a él le persigue constantemente, ¿no? Las imágenes del asesinato de su padre, ¿no? Entonces es una fuerza que creo que experimentamos de una manera muy poderosa, muy, muy, muy primigenia, y que sin embargo, y que además, perdona, está presente todas las noches, ¿no? O sea, es una de las necesidades básicas del ser humano. Tú decías necesidades fisiológicas, vamos, comer, beber, cagar, mear, dormir y poco más, ¿no? O sea, es una de las necesidades más fundamentales del ser humano, de todos los seres humanos, por otra parte, ¿no? Y sin embargo, es como esta fuerza, cuando intentas hacer historia del sueño, ¿no? Jorge reseñó el libro de Roger Ekirk de At Day's Close, ¿no? Sí. Cuando intentas hacer historia del sueño y examinar cómo ha sido el sueño en, digamos, yo qué sé, en la Edad Media o a comienzos de la Edad Moderna, te das cuenta de que en realidad es una fuerza que ha dejado muy poca huella en la historia, ¿no? Como todo lo que pasa tan cerca y todos los días. Efectivamente, sabemos que ha estado ahí porque sabemos que los humanos dormimos y sin embargo es muy difícil reconstruir cómo dormían nuestros antepasados. Sabemos que todos dormían, pero cuántas horas dormían, cómo debían dormir, cuánto tardaban en dormirse, muchas veces en qué soñaban, ¿no? ¿En qué soñaba un campesino vallisoletano del siglo XIII? ¿Qué sueños tenía? ¿Qué pesadillas tenía? ¿No? Pero también en qué pensaba cuando estaba intentando dormirse. Es decir, toda esta parte enorme de nuestra vida como humanos ha pasado casi como el viento por la historia, ¿no? Sin dejar huella. Te digo cuando me puse yo a verlo, observarlo, con la crianza y los hijos. O sea, es la primera vez que ves un sueño. O sea, quiero decir, date cuenta que entrar en el sueño de alguien íntimamente, o sea, posicionarte al lado de su sueño, es complejo. O sea, no voy a aparecer. Aunque conozco muchas cosas de Jorge, más de las que él desea. Más de las que él sabe, quizás. Y a pesar de que hemos dormido juntos, incluso con un perro en medio. Sí. O sea, hay algo íntimo ahí extravagante, ¿no? En dormir con otro hombre adulto. Porque se entiende que es, bueno, pero entonces no va a haber sexo, ¿no? O sea, es la idea de que hay que el hacer sueño... la pregunta al menos, ¿no? Hay que o hacer el típico comentario como para quitarle el hierro, ¿no? Bueno, no vayas a pensar que... ¿Sabes? Como... Sí, en el fondo hay un punto ahí de... O sea, pero es como un... Pero dependiendo de la respuesta... Claro, no, pero... Y luego, también porque concita muchas cosas muy roncar, por ejemplo. El hecho de que cuando o sea, los ruidos que emitimos, los pedos que nos tiramos. O sea, la prueba de resistencia de la convivencia en pareja, que es dormir juntos. O sea, lo digo con
sea, de hecho, Shakespeare lo que dice es dormir y quizás soñar, ¿no? Pero no dice en ningún momento dormir y quizás roncar. roncar. No, pero sorprendentemente, o sea, yo que he tenido un viaje a San Sebastián con un compañero de trabajo al que me habían asignado como gran roncador, el nivel de neurosis al que puedes llegar porque una persona ronque a tu lado y no te deje dormir lleva al nivel de la agresión. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? En este terreno en el que tú has hablado de algo que nos pone en contacto con elementos que no podemos controlar, al que al mismo tiempo le queremos aplicar una normatividad de la cual desconocemos si es la que de verdad forma parte de nuestra manera de dormir. Los horarios contemporáneos son contemporáneos y nacen de un proceso industrial. Yo no sé si la gente dormía a qué horas o cuándo o con qué ritmos. Entendemos que sí, que está asociado a la luz y a la noche. Pero, por ejemplo, el hecho de querer dominar ese proceso, que yo creo que es como intentar dominar una marea. Es, no tú, o sea, yo digo, la gente que veo con más problemas de dormir es aquella gente más obsesionada con querer controlar el movimiento de algo que no es controlable, sino que uno se tiene que dejar. Claro, porque también comentabas la experiencia de los compañeros de cama, ¿no? O sea, el mal durmiente, sobre todo, si vives en pareja, te recuerda todas las noches, en cuanto miras, digamos, al cuerpo que tienes al lado, que lo que tú eres incapaz de hacer, que es dormirte, para otras personas es sencillísimo, ¿no? Y la odias, ¿no? No, desde luego que no. Lo que sientes es, no me hagas estas preguntas a micrófono abierto también. Pero no desde un sentido racional, sino desde el sentido de lo deseable. Sí, yo odio a la gente delgada. Yo te odio por ser delgado. Claro, ahora en serio, yo no diría, o sea, fíjate, la experiencia no es tanto de odio como de incomprensión, ¿no? Es más bien lo de Mourinho, ¿no? Lo de ¿por qué? ¿No? La idea de o sea, realmente qué clase de arbitrariedad cósmica hace que esta persona pueda dormir. No. Claro, efectivamente. Pero tú a la vez también generas odio porque tienes la luz encendida por estar leyendo, porque te mueves, das vueltas. Bueno, los maldurmientes somos pésimos compañeros de cama, eso desde luego. Es verdad que, digamos, si la otra persona duerme especialmente bien, pues yo qué sé, se pone un antifaz o lo que sea, pues a lo mejor no la molestas tanto, o si no, siempre tienes la opción de irte a la sala, ¿no? Pero yo creo que hay parte, digamos, de esa conciencia que tiene maldurmiente de que lo que tú no puedes hacer para otras personas es extremadamente sencillo, que te hace percibir el sueño como algo misterioso, mágico, y aquí creo que entran, digamos, códigos muy profundos de por qué pensamos que las cosas suceden en el universo, ¿no? La idea de que se te está castigando por alguna transgresión que no sabes muy bien cuál es, pero no, esta idea de que también está en Macbeth, ¿no? La idea de Macbeth cuando comete el asesinato, digamos. Así que rota. La psique rota. Claro, pero la idea de, digamos... estás pagando algo. Estás pagando algo, sea un crimen moral o sea, digamos, en los códigos de hoy en día que o en la imaginación. Claro, pero también que estás viviendo de una manera equivocada, ¿no? Tu higiene de sueño no es la correcta. Has estado mirando el móvil hasta demasiado tarde, has comido demasiado, has cenado demasiado fuerte. Pero vamos, no has seguido, digamos, una serie de prescripciones morales, médicas, etcétera, que si las hubieras seguido. No sé. Y creo que también engancha con... Bueno, no sé si es todo el mundo, pero creo que mucha gente tiene cierta reticencia a confesar, sobre todo en el entorno laboral, que ha dormido mal, que tiene problemas de sueño, que está muy lento esa mañana porque le ha costado dormir, porque creo que sigue persistiendo la idea de que si no duermes bien es de alguna manera culpa tuya, ¿no? No has conseguido disciplinarte, no has conseguido un poco sospechoso. Bien. Sí, eso también, tú hablas de esto y me parece que es muy interesante, pues, el estigma social, ¿no? Es que madrugar me cuesta, porque duermo mal o porque me cuesta en general o por lo que sea. Pero claro, laboralmente y socialmente, eso ya te sitúa en un entorno de, bueno, pues de algo irreprobable, ¿no? Claro, sobre todo y de pereza, ¿no? La idea de indisciplina, de no has sido capaz de disciplinar tus horarios, ¿no? Que es en teoría una de las primeras cosas que hacemos cuando entramos en el mundo adulto, ¿no? Aprender a acostarte una hora razonable, etcétera. Digamos, cierta anarquía vital. Has estado de copas hasta muy tarde con los colegas, o has estado viendo una peli hasta muy tarde. O sencillamente la pereza, ¿no? De no te has levantado, cuando tenemos también esta idea de levantarse pronto, de estar a las 7 de la mañana con un café bien cargado en el trabajo. Hábitos atómicos. Claro, pero los hábitos anatómicos, que es algo así como... mañana salía a correr y a las 9 de la mañana. No, hay que despertarse a las 5 de la mañana. Hacer 2 kilómetros ¿A hacer qué?
No, pero que a las 9 de la mañana ya has hecho la mitad del día, ¿no? Y es como, soy la hostia. Bueno, no sé. Pero es que tiene un poco que ver con esta especie de higienismo New Age que nos ha llegado, ¿no? O sea, yo soy un puto desastre, o sea, no escucho mi cuerpo, llevo una semana con un problema de salud gordísimo y no soy ejemplo de nada. Pero ya, lo que me parece acojonante es cuando al problema se le añade la culpabilidad. Justo. Y entonces es como, oye, vamos a ver, primero, porque hay toda esta ética de las conductas de lo moral, ¿no? Entonces, es más moral levantarse a las 6 de la mañana que a las 7. ¿Por qué? Sí, o es más... es mucho más moral, porque hay un juicio moral, hacer las cosas durante 1 hora y media, o te duchas rápido, cagas de lado, te cepillas y en 15 minutos estás en el coche y llegas al curro. ¿Qué puto problema? O sea, pero además no es solo eso, sino que es la idea de la normativización del ser en cuestiones que son muy íntimas. Si yo le dijera a la gente, cagar a las 6 de la mañana es más moral que cagar a las 8 de la tarde, alguien diría, ¿de dónde sacas tú esa idea? Yo como de una manera, tengo una vida o me gustan unos alimentos que pasan más lentos por mi intestino grueso y por lo tanto mi caca sale mejor a las 8 de la tarde. Y diríamos, lógico, ¿no? O sea, seas un perro comiendo comida india o no, la caca sale cuando tiene que salir. Sin embargo, el sueño no. El sueño tiene que salir cuando se le ponen los cojones a Atomic Habits o a los de... no, es que la misa de 7 es mejor. Oye, déjame en paz. Sí. O sea, yo creo que también aquí el error que se plantea muchas veces es la idea de que esto es una cuestión de voluntad, ¿no? Si tú tuvieras voluntad, si tú tuvieras un verdadero deseo de ayudarte a ti mismo, bien, tú podrías no solo dormir bien, pero podrías despertarte a las 6, podrías hacer esos 1000 kilómetros de running urbano y todo esto, y podrías estar en el trabajo a las 7:30 contestando emails ya desde primera hora. Habría que normalizar los posts de Instagram, de en plan, pues la 1 menos cuarto y tal, y tú poniendo un café y tal, pues qué bien, me acabo de levantar. No, pero es que fíjate, se habla del teletrabajo, pero no del... Oye, el trabajo a la hora que te dé la gana. Bueno, es verdad, fíjate, aquí es interesante y además creo que son temas que a vosotros os interesan, ¿no? Aquí sí que hay una diferencia entre tipos de trabajo que también tienen mucha relación, creo que, con clase y con formación, ¿no? Es verdad que, vamos, en el libro comento muchas multinacionales, yo que sé, Google, Nike, etcétera, que se están moviendo cada vez más a la idea de no solo flexibilizar horarios con la hora de entrada y de salida, sino también de instalar en sus oficinas pues salas especiales para que los trabajadores se puedan ir a echar una siesta, etcétera, etcétera, ¿no? Como todo muy adaptado al sueño y a lo que sea el horario de sueño natural de sus trabajadores. Siempre también con una idea de maximizar la productividad. O sea, esto no es compasión, ¿no? digamos, de los jefes hacia los trabajadores, sino con la idea de que cuanto más descansado estés, mejor rindes. Y esto es evidente. Entonces, de ahí podríamos sacar la idea de que el mundo contemporáneo se está moviendo hacia una mayor comprensión de las diferencias en los horarios de sueño de cada uno. Pero el albañil no tiene libertad para elegir a qué hora se planta en la obra, el repartidor de Amazon no tiene libertad para elegir a qué hora empieza a repartir, el que abre el Carrefour a primera hora, o sea, hay un montón, creo que aquí también hay una... Te cuento más, la madre que trabaja y el padre que trabajan ya no tienen la posibilidad de no te preocupes, esta noche me la cargo yo porque por la mañana ya dormiré, porque ya trabajan los dos, entonces los juegos son de suma cero. ¿Por qué? Porque lo productivo establece unos límites rígidos y yo retaría a la gente a decir, oye, mira, voy a llegar a las 12 de la mañana o a las 11 porque he dormido mal y me voy a pegar una siesta de 9:30 a 11 y voy a estar mucho mejor. Pero no, o sea, vuelvo a repetir, no podemos hacer eso porque se entiende que quien duerme mal algo en su... Y lo digo, es que soy perfectamente consciente de que esto es así. Es que dormir a pierna suelta tiene que ver con la paz y la tranquilidad del alma. Sí. Culturalmente. No, es la idea. Yo, de verdad, no sé cuántas veces me habrán dicho eso de... si no duermes mal es porque algo habrás hecho, algo te reconcome, así, tendrás algún remordimiento y ¿Y qué tal. has hecho?
Pues, hombre, sentir muchas ganas de calzarle una hostia, solo reprimirme porque el instinto de, digamos, de civilización lo tengo bastante interiorizado, pero digamos, el cabreo que te entra, además porque tengo cierta convicción de que la gente que hace el mal activamente en este planeta, probablemente duerme muy bien. Claro. Están tan cansados de hacer el mal durante el día, claro, que dicen, joder, otro día que no me han detenido, que no me han llevado al calabozo, pues me está yendo muy seguramente bien, ¿no? a las 9 ya tienen todo el mal hecho. Efectivamente, ya han hecho hábitos atómicos, y el running, efectivamente. No, pero fíjate, pero esto que dices tú, es que me parece una cosa muy cachonda, ¿no? Porque es como convivir, por ejemplo, con problemas de salud mental, ¿vale? En un hogar familiar. O con los cuidados de un... Bueno, para que no lo sepa, pues cuando tienes un padre lo que sea, y te llaman, oye, que tienes que ir a las 2 de la mañana a recoger porque se ha caído de la cama y vas a tener que ir allí. Y es una hora de tu sueño entre las 2 y las 3 de la mañana que se evapora, ¿no? Y entonces llegas cansado y es porque simplemente estás haciendo cosas que forman parte del tránsito de la vida y que hay gente para la cual, por ejemplo, suponen perder una noche entera de sueño. Que esta es la otra cosa. Que es, a mí yo no tengo ningún problema. Yo me vuelvo a dormir en cuanto me dejen. Pero hay peña que en el momento en el que rompes una tenue línea de continuidad en el sueño, la noche desapareció. Y esa sensación, que me parece una cosa muy jodida de lidiar, de decir, de repente hay un ruido y se desvelan. Y la idea de... O sea, me parece fascinante la idea de me he desvelado. Pero, ¿qué significa desvelarse? No, que ya no puedo conciliar el sueño. Y tú dices, joder. Pero, claro, ahí es donde yo creo que entran también el uso de fármacos, claro, del sueño, que son, para mí, un gran temazo. Es decir, si podemos controlar el sueño mediante fármacos, ¿y qué efecto tiene eso en la estructura cerebral? Porque tengo la sensación de que acaba modificando la capacidad para conciliar el sueño por las propias herramientas del cerebro. Y luego otra cosa que te pone ante el tema de la infancia, que es los críos y los hábitos de sueño. Todo lo que tú decías ahora de esta cosa de despertarte por una interrupción nocturna y luego que te cueste volver a dormir, vamos, esa es mi experiencia de la paternidad. O sea, no, la niña ya está a punto de cumplir 1 año. Y es verdad que, además en mi caso, creo que en el caso de muchos, aparte de mis dificultades para conciliar el sueño, siempre están muy cargadas de angustias, ¿no? Estas angustias que te entran cuando estás intentando dormirte, que luego por la mañana vuelves a pensar en ellas y ves que eran chorradas, ¿no? Pero que en el momento las sientes de una manera muy, muy intensa. Claro, yo tengo eso cuando me acuesto, paso como mi hora o hora y media de angustia y luego por fin me consigo dormir y a la media hora se despierta la niña y hay que ir a dormirla. Paso 1 hora intentando dormirla, cuando por fin la duermo, la dejo, vuelvo a la cama y empieza otra vez el proceso. Vuelve el proceso de las angustias, exactamente las mismas, además. No es que haya una gran variación, son las mismas obsesiones que vuelven, digamos, como fantasmas una y otra vez, ¿no? Y esta idea de una noche que se ve puntuada como por 3 despertares de ese tipo, en realidad se te carga, pues a lo mejor 5 de las 7 horas de sueño que hubieras, digamos, intentado programar, ¿no? Y hacerla de renuncio a dormir. Que esta es la otra que hace. Bueno, ya está. Ya son las 4:30 de la mañana. Me hago un café. Me hago café. Sí, pero ahí también. Hago mi movida. Pero ahí volvemos a la idea de una transgresión, ¿no? Tú ahí sabes que estás haciendo algo que no deberías hacer. Tú sabes que no deberías renunciar al sueño o que va a ser peor, ¿no? Y esta idea de que el sueño no se recupera, ¿no? O sea, efectivamente. Que además va a ser algo. Además, yo creo que muchos cometemos el error de pensar que si al día siguiente puedes funcionar, pues es que no te ha pasado tanta factura el no dormir la noche anterior, ¿no? Pero las consecuencias negativas de la falta de sueño en realidad son acumulativas. Es a lo largo de años que te hacen más propenso a tener enfermedades cardiovasculares, a desarrollar no sé cuántos tipos de cáncer, a tener problemas de pérdida de memoria. Es decir, el problema es tirarte 20 años de tu vida durmiendo menos de lo que deberías, que para muchos realmente no es una opción. O sea, sobre todo muy ligado a eso, a la paternidad o al cuidado de alguien que necesite cuidados por la noche, es que vas a pasar muchos años de tu vida privado de sueño, ¿no? Oye, ¿cómo? Tú has hablado de los somníferos, o en general de todos los fármacos que te pueden ayudar a dormir, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora, esta mañana he tenido un ataque de alergia terrible, entonces me he tenido que tomar un antihistamínico y he venido y estaba medio dormido por el antihistamínico.
Pero estamos en una civilización basada, bueno, esto era un vaso de agua, pero podría ser de café. Es una civilización basada en los estimulantes. O sea, esta civilización no funciona sin estimulantes. Sí. Si la gente no tomara café por la mañana, si no existiera el café, o sea, la productividad mundial sería pues, probablemente un 50% más baja y no tendríamos una sociedad industrial. De hecho, el paradigma de que la gente cuando tiene sueño duerme, en una sociedad, digamos, pues una sociedad agraria o en una sociedad donde no tienes esa presión de los horarios y esa presión de la productividad, de repente se convierte, a partir del siglo XVIII en Europa, que la gente se infla a tomar té, café y azúcar. Claro. Bueno, es el producto más comercializado del planeta después del petróleo, el café, y la sustancia psicoactiva más comercializada, ¿no? Y además, como comentas, no solo es que lo consumamos mucho, o sea, no es solo como la carne de pollo, digamos, una cosa que se consume mucho, sino que también ya forma parte de nuestra cultura, ¿no? Los que... incluso de cierta manera invisible, ¿no? Como que los que crecimos viendo Friends, como que a veces nos olvidábamos de que estaban todo el puto día en un café. Sí. Y claro, empiezas a juntar y dices, joder, esta gente se toma como 7 cafés al día, ¿no? Porque está todo el día en este sitio. Pero luego también, como decías de una manera más seria, también ligado a la creación de una sociabilidad burguesa, la importancia del café que está en todas las novelas realistas del 19, es una parte fundamental, digamos, de los sitios donde se juntan los personajes, donde tienen las conversaciones, donde hablan de la cosa pública, ¿no? Nuestra idea de la esfera pública está Europa ligada como fundamentalmente, los efectivamente. Europa como que es algo que tiene que ver, ¿no?, también con esta idea de Roy de la sociedad vigilante, ¿no? Que es como la sociedad que desde el siglo XII, XIII en Europa se va imponiendo, que es una sociedad donde se observan y juzgan las costumbres de los demás, donde uno, pues eso, tiene que estar sometido a determinados patrones de conducta, de toda la producción se va ordenando en torno, pues, a una productividad ligada a horas del día, bueno, pues todas estas cosas. Sí, pero luego también, digamos, esto es la punta del iceberg, quizás la más normalizada, ¿no? Pero de toda la industria que hay alrededor de eso, del sueño, de la falta de sueño, de la necesidad de estimulación, de luchar contra el cansancio durante el día, ¿no? Yo para el libro hice así, digamos, consulté un par de informes de consultoras y tal, y el nivel no solo de todo lo que factura las industrias ligadas al mal dormir, sino de crecimiento. Me parece que un informe de McKinsey calculaba que las industrias del mal dormir están creciendo un 8% anual, ¿no? En el dinero que van facturando, ¿no? Y además es una industria muy diversificada, porque no solo incluye fármacos, ¿no? Sino que también colchones especializados, cada vez más tiendas de colchones especializados que te prometen que gracias a ese colchón por fin podrás dormir. Y claro, picas, ¿no? Picas porque piensas, a lo mejor esto, que es la cosa que más desea el mal durmiente, encontrar la solución mágica, que si lo haces una vez, entonces ya vas a poder dormir bien, ¿no? Pero también hay muchos hoteles que se están especializando en retiros de cura de sueño, que no solo que te ofrezcan una cama cómoda y un lugar apartado del mundo, sino que tienen todo un programa de actividades, monitorizan lo que comes, te conectan a no sé cuantísimos electrodos para ir, te juntan además con especialistas que te explican cuáles son tus problemas de sueño. Es decir, allí yo no sé si dormimos peor que nuestros antepasados, pero que vivimos en una época que está especialmente obsesionada con el sueño y que esa obsesión tiene una traducción muy evidente en el mercado, y que el propio mercado está cada vez más interesado no solo en aportar productos que lo puedan resolver, sino creo que incluso en estimular esa preocupación, es decir, en crear cada vez más anuncios que dicen a la gente, igual no duermes bien del todo. Igual no duermes bien del todo, igual bueno, es muy malo. Las aplicaciones también, ¿no? Que te efectivamente. Que a mí me suena, no sé si vosotros usáis alguna de estas, pero a mí me parece apocalíptico, ¿no? O sea, yo, bueno, creo que hice una prueba una vez, pero no. Yo no, o sea, yo digo que respetando que cada uno se haga con su pollo en molinillo, para mí lo esencial es entender, o sea, que para mí es el sueño es incontrolable. O sea, lo que más me ha funcionado alguna vez, yo he tenido levísimos momentos de insomnio, pero no insomnio crónico, sino simplemente pues, que estaba en un proceso en el que me estaban haciendo bullying en el trabajo hace 10 años y pasé una semana durmiendo mal, ¿no? Pero no es un problema de sueño. Un problema de sueño que los he visto, o sea, son cosas que te hacen sufrir. A mí no me hacen sufrir, pues simplemente, oye, tengo un momento puntual y tengo que salir de ello. Lo que me parece absolutamente contraindicado es la neurotización de ello. Es decir, ¿en qué sentido es? Creo que al normativizarlo, lo que puedes acabar autoinduciéndote, o sea, es, oye, si tienes unos pequeños problemas, no tal, pero es que
como te empieces a obsesionar ante un proceso que esencialmente para mí se basa en dejarse ir, o sea, yo tenía rutinas de sueño, te voy a contar algunas de las mías, ¿vale? Yo tenía pesadillas de niño, ¿vale? Y tenía muchos sueños, ¿vale? Tenía una imaginación muy vívida, que diríamos, ¿vale? O sea, yo me asustaba mucho con las pelis de miedo y mi imaginación me hacía muchas veces, a veces el acercarme a la oscuridad, por ejemplo, que es en la oscuridad yo veía cosas, mi cerebro proyectaba imágenes, con lo cual cuando se apagaban las luces y yo me iba a dormir, no podía dejar que mi imaginación se fuera hacia tal, porque además pues podía acabar apareciendo por allí lo que fuera, ¿no? Y entonces lo que hacía era construir imágenes. Por ejemplo, voy a confesarlo aquí, soy un Jedi, estoy escondido en un desierto de Tatooine, tumbado sobre la moto, el Spider, con un sable en la cintura. Entonces estoy viendo cómo las estrellas están pasando por delante de mí y me estoy agarrando, y en realidad me estoy agarrando a la almohada, pero genero una imagen. Otra, soy un francotirador en un paso entre dos montañas con un fusil apuntando hacia una posición para que no vengan unos invasores. Y entonces voy a estar aquí esperando a ver si pasan relatos de Jack London, de los mares del sur. O sea, creaba una imagen en mi cabeza que acababa siendo un sitio donde yo estaba. El calor, cuidado, pero entonces me verán desde fuera, verán cómo sale mi respiración. Entonces ese juego mental de imaginación, pero no, o sea, lo que mi padre me enseñó con el mar. Tú no puedes controlar el mar. Lo que puedes es jugar con él, pero no vas a dirigir las putas olas. Sí. Entonces, intenta crear algo en donde la sensación sea placentera, pero no lo puedes controlar. Pero fíjate, claro, dices no intentes controlarlo, ¿no? Pero eso es como decirle a un adolescente que no liga, que no se obsesione, ¿no? Que ya ligará. O sea, el problema es, le estás diciendo a alguien que no se obsesione con la cosa que más desea del mundo, que ve que otros hacen, que ve que otros tienen y no entiende por qué él no puede tenerlo, ¿no? O sea, ¿cómo no te ibas a obsesionar? ¿Cómo no ibas a intentar controlarlo, ¿no? Sobre todo si tiene una traducción muy evidente durante el día. O sea, el problema... O sea, el enemigo de quien duerme mal no es la noche, sino que es el día. La noche, pues lo único que tienes que hacer es estar dando vueltas en la cama, que puede ser angustioso, pero no es un gran esfuerzo. Y si te levantas y te pones a leer, pues ni siquiera es tan desagradable, ¿no? El problema es cuando de repente suena el despertador, tienes toda una jornada de trabajo por delante y tienes que enfrentarte a ello, sientes pues llegando muy cansado, muy espeso, muy lento, muy irascible también. No es solo que te vaya a lastrar a la hora de, digamos, rellenar un Excel, es que también sabes que vas a contestar mal a lo mejor a tu mujer o a algún compañero, o quiero decir, también te afecta a tu manera de relacionarte con los demás, ¿no? Entonces, a mí me parece tan sumamente natural intentar arreglarlo, sobre todo en una sociedad que viene a decirnos que podemos arreglarlo todo, ¿no? Sobre todo que tenemos todos estos productos que nos prometen que podríamos arreglarlo si quisiéramos. Claro, que lo puede, pero que... O sea, claro, es que... digo, que a ver si voy a estar yo aquí como dando varitas, pero que me parece algo asombroso. O sea, es como si alguien me quisiera a mí decir, mira, no, yo te puedo arreglar... Es como, no, es evidente que no. O sea, hay demasiada evidencia a mi alrededor que me dice que muy probablemente una persona que tenga estas condiciones sea así. Sí. Yo entrevisté a otro libro que acaba de salir que se llama Un malestar indefinido, de una escritora inglesa que se llama Samantha Harvey. Yo la entrevisté hace como un mes para El Mundo y era... ella sí que es insomnio, porque yo en el libro sí que trazo una distinción entre los insomnes y los maldurmientes. Yo soy maldurmiente, que significa, en mi cabeza, significa que duermes poco, estás cansado, pero puedes vivir, ¿no? Puedes tener una vida, puedes tener un trabajo. No totaliza tu vida. Efectivamente. Mientras que los insomnios creo que es cuando cruzas al nivel en el que tienes que pedirte una baja en el trabajo, necesitas tratamientos médicos, farmacológicos muy intensos, ¿no? Empiezan enfermedades asociadas al dolor. Efectivamente. Y ella me decía... Ella hubo un momento en el que dejó de dormir.
dejó de dormir y podía pasarse, por ejemplo, 2 noches consecutivas sin dormir, pero ni un segundo. Lo que para ella era una noche buena, que eran 2 horas de sueño, para mí es una noche mala, ¿no? Y fue a muchísimos médicos, intentó meditación, intentó, digamos, lo más farmacológico y luego lo más esotérico, ¿no? Meditación, cosas zen, etc. Nadie pudo ayudarla, se tiró así más o menos 3 años y tan misteriosamente como vino, se fue. Y ella ahora duerme mejor que antes. Es verdad que no duerme 8 horas gloriosas todas las noches, pero a lo mejor duerme 5 o 6 y puede ir tirando. Y sigue sin saber, nadie pudo explicarle por qué eso empezó a ocurrir y por qué se ha ido, ¿no? Que viene a ser lo que comentabas del mar. O sea, sí que hay un nivel de, digamos... porque sí que es verdad que hay gente que a lo mejor no duerme bien porque está viendo vídeos de YouTube hasta las 2 de la mañana, ¿no? Eso sí que puede ser algo controlable. Pero también hay un elemento ahí misterioso, profundo, que vuelve a lo del Sandman de antes, la idea de que hay una fuerza, digamos, fuera de lo que nosotros podemos entender o controlar, que de nuevo viene y se va, pues como tantas cosas en la vida, ¿no? Mira, yo con el tema de la psique, que hay dos el Club de la Lucha, que es vamos, digo, por hablar de cosas así más pop, que habla de la ruptura de una psique asociada a la ruptura de un sueño. Es decir, el protagonista en la novela de Chuck Palahniuk, que luego tiene una adaptación que hace Fincher en cine, que es así como muy celebrada de nuestra generación, lo que viene a decir es el mundo moderno te convierte en un sujeto roto y a través de esa ruptura del sueño entra una ruptura de la psique y entra una disociación de la personalidad directamente, ¿no? Que me parece algo bastante real, porque, o sea, yo hay cosas que he pensado en ausencia de sueño que no forman parte de lo que yo reconozco como mi identidad del yo. O sea, yo a través de procesos de ausencia de sueño durante la crianza de mis hijos puedo llegar a entender a un criminal que mate a su hijo. O sea, la típica historia de una madre drogadicta o un padre drogadicto que tira a su hijo porque está viviendo un proceso de tal tensión emocional que no es capaz de controlar sus impulsos, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay como una especie de lo que tú decías de la taxonomía, ¿no? Está cuando es un tema que se lleva por delante tu vida, y hay ejemplos de gente que está rota. ¿Cómo se llama esta enfermedad del dolor que se llama? Fibromialgia. La fibromialgia, que cualquier persona que haya estado un poco sabe que está asociada espectacularmente con la falta de sueño. Es decir, que son procesos, son trastornos que indican otras cosas, ¿no? Los procesos depresivos también. La depresión como un sitio del que no puedes salir de la cama, ¿no? Es decir, digo... Y sin embargo, una especie de cotidianidad de los hábitos de salud, ¿no? Oye, es como si alguien me dijera, no, este cáncer lo vamos a arreglar con una app que toca unas campanitas. Sí. Y tú dices, no puedo estar hablando de lo mismo. O sea, claro, digo... Sí, yo creo que aquí porque además, y esto que te habrá tocado en algunas de las entrevistas, no, sí, yo también duermo mal. A ver, hijo puta. Creo que no estamos hablando. Creo que no está. Digo, porque es como que la gente quiere sentirse parte de un dolor que dices, no, es que no lo estás entendiendo. Sí, yo creo que aquí se juntan varias cosas, ¿no? La primera es que hablamos de mal dormir como si fuera algo, digamos, como si fuera un mal dormir, cuando me parece que los expertos han contado hasta 100 trastornos de sueño distintos, ¿no? Entonces, sí, podemos decir genéricamente yo duermo mal, pero... Por ejemplo, hay una división fundamental entre los que nuestro mal dormir está ligado a que nos cuesta dormirnos, pero que una vez nos dormimos, aunque sea 3 horas después, podemos mantener el sueño, y los que se duermen muy rápidamente, pero se despiertan a las 2 o 3 horas y ya no vuelven a conciliar el sueño, ¿no? Ya solo eso es una experiencia del mal dormir radicalmente distinta, ¿no? Y luego hay muchísimas cosas pues, vinculadas a pues, respiración, etcétera, etcétera. La gente, ¿no?, que se mata en un accidente de coche porque... tiene apneas de sueño. Bueno, efectivamente. Y porque, o sea, la causa principal de accidentes en carretera, ¿no? La somnolencia al volante. A mí eso me pasó una vez en Asturias. Y flipé. Que es que de repente, o sea, te duermes, son las 9:30 de la mañana, estás cruzando de Gijón a Oviedo y vas conduciendo y de repente
O sea, es como que tu cerebro se apaga. Claro. Pero fíjate, también luego está la cosa. La medicina del sueño es un campo muy reciente. Aunque es verdad que hay mucha gente muy inteligente que se está dedicando a ello y que se está invirtiendo mucho dinero, tanto por parte, digamos, de organismos públicos como de empresas privadas, que saben que ahí hay un filón, sigue siendo una ciencia muy reciente. Y como todas las ciencias muy recientes, pues a veces va dando palos de ciego, ¿no? Yo recuerdo, hablé con una experta en medicina del sueño cuando estaba preparando el libro, que me decía, en el campo de medicina del sueño hasta hace muy poco se hacían verdaderas burradas. O sea, atiborrábamos a la gente con pastillas, con somníferos muy, muy, muy serios, que además tenían una consecuencia muy seria sobre tu bienestar, sobre todo porque no sabíamos muy bien qué hacer, ¿no? Si a alguien le recomendabas un somnífero y te venía al mes y te decía que no funcionaba, pues tu cosa automática era recetarle uno más fuerte, y uno más fuerte, y uno más fuerte, ¿no? Y ahora entendemos que a veces, sencillamente, la cosa farmacológica no es lo... Es que, perdón, es que con esto es la idea de que yo puedo obligar a mi cuerpo por cojones. O sea, me da igual yo puedo obligar a mi cuerpo por cojones, porque tengo una cosa que se llama fármaco y por mis cojones no va a sufrir dolor. El dolor lo vamos a quitar. Y lo voy a dormir. Y tú dices... Bueno, sí, claro, pero la posibilidad de que el cuerpo que te quede después de que lo fuerces durante 3 meses a base de drogas... Y sobre todo que hay un momento que no estás durmiendo realmente, estás sedado, que es el proceso no es reparador de la misma manera para tu cerebro, no tiene los mismos beneficios sobre tu salud. O sea, a todos es muy común la experiencia de quedarte dormido después de una noche de copas, ¿no? Y sin embargo te levantas hecho polvo, pues porque dormir, digamos, bajo la sedación artificial del alcohol no es dormir realmente, es estar sedado y además procesando el alcohol mientras duermes, y esto para tu cuerpo es como si le dieran una paliza, ¿no? Es decir, la resaca es esto, la resaca explicada a los maldurmientes, ¿no? Oye, El maquinista, ¿te suena? No. Una película... Una peli de Christian Bale. Uh-huh. Ah, no lo conozco. La mayor... sabes que durante un tiempo se ponía como prueba esto de los retos físicos de los actores, ¿no? ¿Cuánto han bajado? Han bajado 45 kilos. Tom Hanks, han subido Náufrago, 68 ¿no? kilos. Sí. Y era una cosa un poco rara, ¿no? Porque es actor, ¿sabes? Sobre todo porque todos sabemos que el que se llevó la palma es Robert De Niro en Toro Salvaje, ¿no? Que le ves entre distintas escenas y es ver a una persona distinta. Pero Bale, que es estos del método y tal, entonces interpreta a un insomne, a una persona insomne, a la que también se le ha roto su psique por un pecado. Él ha protagonizado un atropello donde muere un niño, se fuga, se escapa sin responsabilidades. Él es una persona sana, normal, simpática, compañero. El maquinista se llama porque él maneja máquinas, ¿no? Y entonces ese pecado de no haberse resuelto se va expresando cada vez más en el sueño y en el físico. Y entonces va sufriendo un deterioro físico progresivo, ¿no? Y el hecho es que la última escena es él confesando y durmiéndose en la celda de la prisión. Como el sueño, como hoy lo he petado. O sea, hoy lo he hecho de puta madre. ¿Tú te levantas con esa sensación a veces? De decir, oye, hoy he dormido. Bueno, mi experiencia, y creo que en general la experiencia de los maldurmientes, de nuevo es la idea de que no hay una causalidad clara. O sea, esta idea, creo que aquí también la cultura fracasa un poco a la hora de reflejar las verdaderas experiencias del insomnio, ¿no? Estamos muy acostumbrados a películas, a novelas, a obras de teatro, lo que sea, en las cuales el proceso de privación de sueño está ligado a lo que comentas, ¿no? La idea de un crimen que tienes que expiar y, digamos, el misterio es por qué los dioses te privan de sueño. Entonces, cuando por fin identificas que es porque has hecho algo malo que te está reconcomiendo, pues entonces puedes dormir, ¿no? Mi experiencia más bien es que cuando te despiertas después de haber dormido milagrosamente bien, lo que sientes es un gran agradecimiento cósmico, ¿no? Los dioses que te quitan la mayoría de las noches hoy han decidido regalarte una noche espléndida, ¿no? de descanso, que también significa que vas a tener un día todavía más espléndido, ¿no? Y que vas a ser amable con todo el mundo, vas a encantar a tus jefes, vas a dar unas clases de la hostia en la universidad. O sea,
Es más bien la idea de vivir en un constante estado de arbitrariedad cósmica, en el que algunos días van a ser buenos y otros malos, y no hay mucho que tú puedas hacer para controlarlo. Has dicho los dioses, y eso tiene gracia porque el sueño también ha estado siempre muy asociado a la divinidad de los dioses. Es decir, los dioses te hablan en sueños. Efectivamente. Tú te duermes debajo de un roble y de repente te habla Atenea, o te habla Zeus, o te habla un dios. Y es algo que está muy en los pueblos o en las religiones paganas, y en el cristianismo quizá no tanto, ¿no? ¿Por qué? Más en el Antiguo Testamento igual, pero... Sí, es interesante. Yo ahí, bueno, tú controlas mucho más estos temas sueño, que yo. el sueño de la escalera de Jacob, ¿no? De los ángeles, pero realmente en el Nuevo Testamento el rollo oracular yo creo que se pierde un poco, ¿no? Ahí, fíjate, lo que sí sé es que existe una tradición muy, muy fuerte y muy importante en la mística cristiana, pero más ligada a la privación voluntaria de sueño, ¿no? La idea de tú te obligas a ti mismo a vigilias sobrehumanas, y durante esa vigilia y en el estado alterado de conciencia que provoca, que la divinidad se presenta, ¿no? Creo incluso... ahora no lo recuerdo, pero había como una mística en concreto que Jesucristo se le aparecía, ¿no? En algún momento de estas vigilias de 48 horas que ella hacía, ¿no? Y ahí está también más bien ligado a las alucinaciones y todo esto, no tanto al sueño que revela, ¿no? Pero también encaja con esta idea de cómo explicas las imágenes que se te presentan en sueños, ¿no? O sea, si hacemos una lectura antropológica, ¿no? De por qué las religiones insisten tanto en esto, pues porque el ser humano, desde muy temprano en nuestra existencia como especie, empezamos a tener la experiencia de que te levantas y sabes que has visto visiones extrañas que no consigues explicarte en sueños, ¿no? Pues tiene que ser que algún ser sobrenatural utilice ese espacio para la noche pasas a otro lado, ¿no? Durante la noche. Justo, además la idea, digamos, antropológica básica de la noche como el espacio, el opuesto del día, el espacio donde todo el orden se subvierte, el espacio donde no reconoces a las personas o las personas se transforman. Por ejemplo, los aborígenes australianos hay un tiempo mítico que es el tiempo de los sueños, que es como una especie de pasado mítico, que donde pues había unos seres que ahora no existen y había una especie de... Claro, sí. No, sí, la historia cultural del sueño en esto, o de la noche en esto, es fascinante. Bueno, el hecho de que la novela quizás más complicada de leer, o una de las más famosamente complicadas, es Finnegan's Wake, ¿no? Que es precisamente su dificultad lingüística está ligada a la sobreabundancia de lenguaje y a la vez la alteración de la realidad que supone la noche, ¿no? Pero también, si pudiera añadir a esto, o sea, la cultura en general se obsesiona con experiencias límite, ¿no? El insomnio extremo, la guerra, el amor, etc. Nos interesa menos, o les interesa menos a los creadores, experiencias un poco más grises, ¿no? Yo creo que el mal dormir cae más bien en esa experiencia gris, y por eso también me apetecía escribir sobre ello, ¿no? La idea de nuevo, no es un insomnio extremo, no es, digamos, un estado en el que estás limitando con la muerte, es más bien esta especie de gota malaya del día a día que poco a poco va erosionando o va, digamos, moldeando tu personalidad, ¿no? Pero también porque forma parte, o sea, cuando nosotros tocamos esas partes de nosotros que son... Porque además, no sé cómo decirlo, cuando tú estás en silla de ruedas, hay un momento en que tienes que aceptar que estás en silla de ruedas. Y por lo tanto, eres un hombre en silla de ruedas. Cuando tú vives esos procesos de arbitrariedad cósmica en donde unos días eres el David Jiménez Torres simpático, que ha dormido bien, agradable, y te permiten acceder a eso, y dices, joder, es que la vida puede ser así. O sea, hay una parte abrumadora de la mayoría social que vive así, o sea, que a la cama va a tener un sueño reparador. Es como ser rico por un día. O sea, de repente tienes un día en el que te puedes Calderón. Es Calderón. Que además es la idea de subvertir el orden por un día, ¿no? Claro, el pordiosero es rey por un día. Claro, igual ese David baila. O cuenta chistes. O es el tío más popular del instituto. Y esa sensación de te lo doy y te lo quito, que para mí es si la vida es, o sea, la vida es sueño, ¿no? Oye, venga, vas a ser rey y ahora te lo quito. Sí. Y te lo quito. Claro, esa tensión, ese no abandonarse a esa tensión de decir, a tomar por culo, soy gordo, ¿no? O soy esto, o soy esta mierda, ¿no?
pero cada poco tiempo vas a tener la oportunidad de, durante un breve momento, ¿no? De que tu mujer o tu pareja o tus amigos vean a otra versión de ti que está completa. Claro, que está muy ligado además a una cuestión básica a la que volvemos siempre, ¿no? ¿Quién serías tú si no tuvieras X, Y o Z, ¿no? Claro. Si en vez de ser bajo fueras alto, si en vez de ser mal durmiente fueras bien durmiente, si en vez de nacer pobre hubieras nacido rico. O sea, estos Si juegos tuvieras una poronga de 20 centímetros. Desde luego. Por ejemplo. Pero es que me encanta hacer estas cosas con David. Porque viene de educación británica. Pero ¿por qué asumes que no la tenemos? No, sí, por eso no he querido decir nada. No he hecho juicio de valor. Pero esta idea que yo creo que, por otra parte, también, o sea, esto está en la idea de, bueno, ¿qué es lo que te hace quien eres, ¿no? Todos los cócteles, digamos, de tus limitaciones, pero también tus capacidades, que si lo pudieras quitar, ¿no? Haría como el castillo del Jenga, ¿no? Que todo se cayera. A mí incluso, vamos, me planteé así en algunas ocasiones esta idea de, bueno, yo sería una persona distinta si durmiera bien. Bueno, quizás sí o quizás no, pero es verdad que me encantaría intentarlo, ¿no? Porque es verdad que me parece... Aquí creo que es fácil llegar a esta idea de, bueno, tú en realidad no deberías querer cambiar quién eres. Yo creo que hay algo muy natural y muy humano en querer cambiar quién eres, pues ¿no? En querer... No, pues por esta idea de que, bueno, la vida, si no tienes una limitación vas a tener otra, deberías, digamos, reconciliarte contigo mismo, ¿no? Deberías reconciliarte con un poco lo que dices, ¿no? De, bueno, reconciliarte con estar en silla de ruedas, etcétera, etcétera. Pero que nadie... No, o sea, pero a ver, o sea, no, son dos cosas. O sea, una cosa es que... No, a ver, para mí, ¿eh? No, una cosa es, o sea, reconciliarte no con tus imperfecciones... O sea, reconciliarte con que tienes tus imperfecciones, pero no pacificarte ante ellas, ¿no? Claro. Bueno, no, ya, entonces me cago, ¿no? O sea, no, a ver, otra cosa es no levantarte e imponerte tus imperfecciones como un castigo sobre ti mismo que añade como, oye, encima de que he dormido mal, encima es culpa mía. Sí. O sea, es la diferencia entre, digamos, vivir angustiado y vivir cabreado, ¿no? O sea, no deberías vivir angustiado por tus limitaciones, pero un poco de cabreo cósmico, ¿no? Sí. Un poco lo de en Moby Dick, ¿no? Que el capitán Ahab habla de que el universo se pone máscaras a través de las cuales te agrede, ¿no? Y que la única respuesta digna o orgullosa es golpear a través de la máscara, ¿no? Y para él la ballena blanca es esa máscara y por eso tiene que matarla, ¿no? Él no es la ballena en sí, sino el camino, pero... Efectivamente, la historia, spoiler, acaba mal, ¿no? Pero esta idea de que sí, que no es algo insano tener un cierto cabreo, intentar no acabar como el Capitán Ahab, ¿no? Pero no, digamos, no necesariamente aceptar que todo lo malo que te ocurre es así, que no hay nada que debas sentir al respecto, ¿no? Oye, hablas de Melville y hablábamos antes como tema literario del sueño, pero no el sueño en sentido onírico, sino el sueño fisiológico, ¿no? El sueño como periodo en el que estás inconsciente y periodo de descanso. Y siempre está ahí, pero realmente casi nunca es un tema literario per se, ¿no? O sea, por ejemplo, pues al principio de En busca del tiempo perdido, pues Proust dice que se iba a la cama pronto. Sí. O Kafka, la metamorfosis empieza porque te despiertas y eres un horrible insecto. Pero siempre es como un paso o siempre es como algo que está sucediendo pero que realmente no es el foco de atención, ¿no? Sí, o incluso la idea de que antes de un acontecimiento crucial en el devenir de la trama, el protagonista duerme mal, ¿no? O le cuesta conciliar el sueño. La idea de que también está en la Ilíada, ¿no? Antes de una gran batalla, los guerreros no pueden dormir y hablan en la noche y en esa conversación incluso expresan pues, sus dudas, su sentido de su propia mortalidad, etcétera, ¿no? Es muy de peli, ¿no? También cuando Efectivamente. están al lado de una hoguera o tal, entonces llega, no puedo dormir, es que mañana la batalla, mañana le damos o en el oeste, ¿no? El golpe, mañana es el duelo. El día antes del duelo en el oeste, el día antes de que lleguen los forajidos, etcétera. Siempre es... Literariamente el sueño siempre actúa como esta cosa que facilita, digamos, o que prepara un acontecimiento en la trama, pero que no tiene ningún interés en sí mismo. Es más, nadie escribe un párrafo sobre la experiencia del protagonista dormido, ¿no? El protagonista consigue dormirse y lo siguiente que tienes es la siguiente escena, que es cuando se despierta. También es un recurso narrativo, el sueño. Efectivamente. Que es cortar y hacer una elipsis. Esto es lo que decía... Hay un filósofo al que cito mucho en el libro, Cioran, que decía que la vida solo es posible por la interrupción que permite el sueño, ¿no? Porque si la vida fuera una continuidad constante, se nos haría insoportable. Es precisamente esa pausa incluso narrativa que ofrece el sueño en nuestras vidas, ese reset, ¿no? En nuestra experiencia, lo que nos hace intolerable la vida, ¿no? Y la gran condena del insomne
es estar como Sísifo sin esa interrupción, ¿no? Estar constantemente empujando la piedra cuesta arriba. Pues vamos a hacer una hora. Yo, antes de que pasemos a las... Me está entrando sueño, pero sé que es por el antihistamínico, pero me está entrando sueño. Antes de las últimas preguntas, que ya sabéis por dónde van a ir, en relación a He notado últimamente que no me deja responder a las preguntas. Hoy sí que estamos con David y se puede y podemos abrir a debate. Es que en otros le ignoro ante las preguntas recurrentes sobre si mandarías a mis hijos a combatir por las Islas Canarias. Ya no me deja recomendar pelis ni nada. Vaya. Entonces, la última pregunta es que recomiendes un libro, una peli, un disco, una serie sobre el sueño. Yo voy a recomendar un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio, el mal dormir, de David Jiménez Torres, de Libros del Asteroide. ¿Lo he dicho bien? Sí. Perfecto. 210 páginas. 20 pavitos. Y un precio muy razonable. 17 euros, ¿no? Y sobre todo ¿Has firmado? razonable. Estuve en la Feria del Libro el fin de pasado, sí. Vale, nosotros firmamos el domingo. Domingo 12. Oye, es verdad, ¿cómo vais a hacer la firma? Nunca he visto una firma, digamos, a cuatro manos. Que es que vais a firmar la mitad de una página uno y la otra. Es como otra, una cosa, es como Taylorismo, ¿no? El Fordismo, exacto. Es como que te pones en línea y vas firmando. Uno abre el bolígrafo y el otro lo apunta y sí. O sea, primero, yo es que me jode mucho hacer dedicatorias que no signifiquen algo, porque montamos un atasco cuando hicimos la fiesta de Extremocentro del Manifiesto, porque yo era, joder, me están pidiendo firmar un libro, voy a decir algo sobre la persona que me lo está pidiendo, ¿no? Y se montó un atasco de la Virgen, pero me resulta raro lo de... Eso está bien, ¿sabes? Porque en la feria la cola llama a más gente. Es decir, lo que necesitas es precisamente... generar un poco de tapón. Exacto, sobre todo las primeras 2 personas les haces unas dedicatorias, pero de la hostia, párrafos y párrafos acerca de... Y entonces la gente que pase va viendo que hay un pequeño cogollo de gente delante de... ¿Trucos de autor? No, pero esto es, digamos, truquito, Feria del Libro 101. O sea, tú lo que quieres es llamar la atención, la gente pasa y dice, oye, tiene que haber alguien importante ahí. Hay ¿no? un famous. Exacto. Y si no lo hay, es culpa mía porque debería conocerlos, ¿no? Porque evidentemente esta gente sabe quiénes son y debería comprarles. Y luego además él tiene otro hábito firmando que es exactamente es un reflejo de su misma personalidad y su misma ejecutoria en el programa, que es que ocupa toda la página y entonces te deja una esquinita ahí para firmar. Un fuerte abrazo, Jorge. Y todo lo demás. Y Jorge hace como que no es lo que él desea. Que es un poco el juego. Eso es el juego de humo y espejos. Exacto. Pero te pido la de la recomendación, o sea, hemos tocado aquí varias, ¿vale? Una obra sobre el sueño. La antepenúltima pregunta es, ahora esta pregunta que se lleva haciendo casi un año tiene otras connotaciones, pero es si mandarías a mis hijos, Carmen, Manel y Adrià, o incluso al tuyo. La mía. La tuya. A defender las Islas Canarias ante una invasión. O sea, yo soy presidente del gobierno en este escenario. Quiero decir, yo soy el que toma la decisión de enviar a. No, es más bien como un ser omnisciente, un demiurgo. O sea, ¿es la decisión moral mandar a nuestros hijos a combatir el día de mañana con javelins, girando playa de Famara, llega la patera de... ¡Pum! O sea, ¿qué es lo correcto ahí? O no, sacar un Transmediterránea, sacar a las chicas canarias. O sea, la legitimidad del conflicto, ¿no? O sea, en el mundo de hoy post-globalización. Y más o menos... en realidad la última pregunta, o sea, la primera de esas 3 en secuencia es ¿qué cambiarías a cambio en tu vida si tuvieras una mano de un indio enano que concediera deseos momificada aquí y que yo te la diera como un regalo de un genio de Oriente Medio y te dijera, mira, te puede conceder dormir bien, pero ¿qué darías a cambio? ¿Qué estarías dispuesto a dar a cambio? Vale. Por ejemplo, ¿tu capacidad para escribir? No. ¿No? No. ¿Prefieres ser escritor a dormir bien? Sí, hombre, porque... ¿Sí? Sí, claro. Eso sí que...
Eso sí que no sé, o sea, yo ya sé quién soy, digamos, durmiendo mal y escribiendo. Realmente no sé quién sería si no pudiera escribir, ¿sabes? No, pero es que me has preguntado, digamos, por mi vocación más fuerte, ¿no? Eso no... Y más o menos... ¿Y tu enorme poronga? Si estaría dispuesto a renunciar a ella a cambio ¿A de tu enorme dormir poronga bien, por dormir bien? ¿O qué no. porcentaje? Claro, creo que esto sería más bien medirlo en centímetros, ¿no? De cuánto estarías dispuesto Hay una a, escala de- a una- renunciar. una escala Claro, de- pero hay una escala, escala ¿no? de grises. 1 hora por centímetro ¿por y vale. Entonces, digamos, por eludir esto, voy a ir al comienzo. El libro que recomiendo es... recomendaría el libro de Samantha Harvey que comentaba, no solo, digamos, porque el libro en sí esté muy bien, sino porque cuando la entrevisté me comentó una cosa que se ve en el propio libro, ¿no? Que dormir mal precisamente te incapacita para escribir, porque es muy difícil que te puedas concentrar en algo, ¿no? Y ella, que es una novelista profesional, ella precisamente decía que lo único que podía hacer durante sus 3 años de insomnio era como mucho escribir durante 15 minutos seguidos. Entonces es un libro que está escrito en, digamos, pequeños estallidos de 15 minutos de escritura muy activa, ¿no? Y sorprendentemente eso que, digamos, no debería conducir a un buen libro genera un texto muy único, ¿no? Pero ya Digamos, recuperó la capacidad de dormir luego. Más o menos. Sí, más o menos. Pero vamos, que la lectura de ese libro es lo más cercano que vas a encontrar a un libro sobre el insomnio escrito por un insomne. Y no, digamos, un libro sobre el insomnio escrito por un mal durmiente o por alguien que fantasea sobre lo que es el No sé si insomnio. os acordáis que había un episodio clásico de Expediente X sobre un tío que vuelve de Vietnam y en Vietnam le han hecho unos experimentos para... La escalera de Jacob. Bueno, pero que... De Tim Robbins. Sí, pero que había un capítulo de Expediente X. Que habían, Coño, es verdad. Es verdad. Habían hecho unos experimentos militares con él y que llevaba desde la guerra no sin dormir. Entonces, claro, por ahí como... Fíjate, malditos alienígenas. Porque eran los alienígenas, ¿no? Los que No, habían el hecho gobierno americano. Bueno, al final es lo mismo. O sea. O sea, la idea era generar una unidad de operaciones especiales. Ver el sueño como debilidad. Que no necesitase dormir. Que en claro, realidad también está en el rollo del invento de la anfetamina, ¿no? Y la aplicación militar de la anfetamina. Y esto también, hay un libro, un ensayo de Jonathan Crary que se llama 24/7, que se centra mucho en esto, en la idea de que los gobiernos, y sobre todo el gobierno estadounidense, está invirtiendo cada vez más en intentar encontrar maneras de que sus soldados no duerman, fármacos o lo que sea, precisamente pues para facilitar operaciones de noche o resistencia extrema, ¿no? En situaciones en las que puedan estar. Bueno, el sueño como debilidad. Es decir, efectivamente. El sueño es una debilidad de la producción, porque en realidad... Es la debilidad primigenia. Tú piensas en la jungla, en la cueva. Tú en el momento en el que te duermes ya no puedes detectar depredadores, ya no puedes detectar peligros, ¿no? O sea, es precisamente el momento en el que más fácil es que te maten o que suceda algo terrible, ¿no? Bueno, me preguntabas si enviaría a tus hijos a defender Canarias. Y a la tuya. Vale, en ambos casos no, para nada. O sea, yo ahí creo, y esto lo pienso con la guerra de Ucrania, ¿no? La idea de, yo creo que si los ucranianos se hubieran rendido, hubieran entregado su país, hubieran entregado un gran trozo de su país, yo creo que nadie les hubiera reprochado nada, ¿no? Es en el momento en el que deciden combatir, en el momento en el que deciden resistirse, en el cual nuestra obligación moral es ayudarlos de las maneras que sean posibles, ¿no? Pero, digamos, el principio mayor ahí es que tenga que ser una decisión que parta de la otra persona, ¿no? No enviar a la persona. O sea, si me dices que la decisión es si estaría dispuesto a enviar a otras personas a matar y morir por una causa, pues es que la vida es un don tan precioso y tan escaso que es muy difícil, ¿no? O sería, me costaría mucho justificarlo. Entiendo que esto es muy fácil para mí decirlo sentado en una mesa ¿sabes? Cuando estamos charlando solo entre nosotros y que los gobernantes tienen que tomar decisiones mucho más complicadas, ¿no? O sea, no toda la gente que está enviando Zelensky al frente a lo mejor quería luchar, ¿no? Bueno, los hombres por encima de 14 años no han podido salir de Ucrania. Claro. Porque tenían que quedarse. Claro. Por otra parte, sabemos que si la inmensa mayoría de los soldados ucranianos no quisiera luchar, pues se habrían producido deserciones masivas y no se estaría produciendo esta guerra, ¿no? Yo creo que tenemos bastantes evidencias de que el deseo de resistencia de Ucrania no está solo en su élite gobernante, sino que también. ¿Pero tú está tendrías en la derecho de población resistencia sobre Canarias? O sea, si yo iría a defender Canarias. O sea, si mañana una fuerza X, ¿vale? Invade Famara.
y planta en Lanzarote, en Tenerife, una fuerza armada. Y tú, David Jiménez Torres, tienes que, con la edad que tengas, decidir si tú, moralmente, no porque tengas que, no porque vayas a apretar el botón y mandarlo, sino tienes que decidir si para ti Famara merece la pena que desembarquen chavales a pelear y morir por ello. Creo que este es un buen momento para que Jorge responda a la pregunta. A ver, yo no, es que no les voy a tener que mandar yo, lo voy a mandar el PSOE, entonces, porque ya Pedro Sánchez ha dicho que hay que aumentar el gasto militar y vamos, en 2 días vamos a tener a toda la corte del PSOE bailando al son de... Bueno, entonces, que le mande, el que le tiene que mandar es Pedro Sánchez. O sea, ¿crees que hay algo? Delego en Pedro Sánchez. Sí. Para eso y el Saint-Denis. Sí. O sea, ¿visteis la que se lió en la Saint-Denis? Sí, en la final, ¿no? Dices en la final de la Champions. Claro, si yo le preguntara, seguramente a algún parisino, ¿merece la pena defender Saint-Denis? Es que igual te dicen que no. Pero es que ahí estamos hablando de cosas... Claro que la respuesta fácil es que ya hay cuerpos profesionales que se supone que tendrían que hacer eso, ¿no? O sea, no es lo mismo enviar a tus hijos, a tus pobres hijos a defender tal, que enviar a soldados profesionales. Ha sido súper pedagógico. Ha habido gente que fue socioliberal y ha venido de París de la final con una Copa de Europa más y un poco un poco ya de cosa facha. de la Legión de Hierro. Y además, fíjate, yo esto lo he visto mucho en los programas deportivos que suelen tener una cosa muy consensual y muy no to racism y todo esto, y cuando se ponían a entrevistar a aficionados que lo habían pasado mal, o creo que recuerdo que entrevistaban a Feliciano López, que también había estado ahí, y también esta cosa de es un barrio de mucha inmigración, todos los que nos rodeaban eran del barrio, etcétera, etcétera, ¿no? Es curioso porque la gente no piensa, bueno, tú te has ido allí a pasar una final de la Champions, pero hay peña que vive allí 365 días al año. Sí. Y cuando alguien expresaba que eso era lo que estaba viviendo en su día a día, la respuesta era no lo estás diciendo porque tienes una visión oscura del alma humana y en realidad no estás viendo y tal. Y lo llamativo es estos procesos como de que los ves suceder en 24 horas, en el sentido de que la experiencia te cambia la manera de ver la realidad porque de repente has vivido una cosa que igual hay otra gente que la lleva viviendo 10 años. Sí, pero fíjate, también otra cosa que salía mucho en los testimonios era la policía estaba ahí y no hacía nada, ¿no? Porque, ¿qué quiero decir? Pero es que es que esa idea es lo que la gente no entiende de esos sitios. O sea, que no, a ver, que cuando ya estés en una comunidad que tiene esas maneras y procederes, el de la puerta no va contigo. Claro. El poli no va contigo, porque el poli vive ahí. O sea, no sé si me estoy... Es que es como esta idea de ir de safari a los sitios, ¿no? Tú te irás, pero el poli permanece, ¿no? Y el guard de la puerta se someterá a la normativa de origen porque yo estoy aquí. Que no lo estás entendiendo. Sí. Que el negro en la cárcel eres tú. O sea, es la anécdota esta de American History X del negro diciéndole a Edward Norton, creo que no estás entendiendo la movida. O sea, ahí fuera el negro soy yo. Pero aquí el negro eres tú. Claro, fíjate, la gente decía qué desastre de organización de la UEFA y del gobierno francés, ¿no? Que no han creado suficientes condiciones de seguridad para todos estos... Que es un poco más perverso, ¿no? Porque es como decir, bueno... Para que momentáneamente todos estos blancos... Exacto, sabemos que es un barrio conflictivo, pero tendríamos que haberle ahorrado a todos estos blancos que venían de fuera... El sufrimiento cotidiano de toda la gente. La experiencia real de lo que es eso, tendríamos que haberlo ahorrado durante un día. Y luego volvemos a sacar a los policías de ahí, etcétera, ¿no? Y que es casi más perverso que lo contrario, ¿no? Que la gente tenga la experiencia Es un poco, por cierto, lo que pasa en la peli esta también española, ¿os recordáis? Sobre la Sevilla del 92, cuando sacan a toda la... Grupo 9. Sí, a toda la lumpen de Sevilla y los tienen controlados para que se pueda celebrar la... No es lo que pasó también en Barcelona en el 92, que se sacaron a todos los... Bueno, está como la leyenda urbana, ¿no? De que Pujol les dio un billete de tren y los mandó a todos hacia Madrid. Bueno, ahí hay varias jugadiñas de estas, que es que
En el 92 lo que pasó fue que se hizo una limpia de la prostitución callejera y se llevó a los alrededores del Camp Nou. Se quitó, o sea, lo que se hizo fue, se los empujó de las Ramblas, que era donde estaba el barrio chino y demás, Sí. que sigue habiendo, pero mucho menos, y se les empujó a hostias a las afueras más afueras de tal, que era toda la zona universitaria del Camp Nou y demás. Pero bueno, eso se hizo con equipos policiales y absoluta y normal transparencia. Pero lo llamativo es la paradoja esa de, joder, qué mal organizado. O sea, la reflexión es, joder, no han podido ni ahorrarles 12 horas de sufrimiento a estos blancos hijos de puta. Pero bueno, nos hemos desviado un poco, pero me parecía importante tocarlo porque el Real Madrid ha ganado otra copa de la Champions, ¿se llama así? Sin Mbappé. ¿Empa quién? Mbappé. ¿Empa qué? Tú eres también madridista, ¿no? Sí, hombre, claro, como toda persona de bien. Y recomendación. Recomendación de Sí. libro. No, pero obra artística. O sea, algo onírico, que te haga soñar. Algo que me haga soñar. Bueno, hay una película de Romer que es Mi noche con Maud. Que es más bien, digamos, lo que nos gustaría que fuera una noche en vela, ¿no? Que es, digamos, sobre estos dos personajes que se pasan la noche hablando y, digamos, que es muy sugerente de la vida que podría haber sido y de la relación que podían haber tenido. Y que está en el canal de Filmin de Libros del Asteroide bajo la categoría de El mal dormir. Entonces, los que quieran entrar en esto se encontrarán con esta extraordinaria película junto con... Creo que El gabinete de Dr. Caligari y otras cuantas más. Y si pensabais que no iba a encontrar la manera de vender todavía un poco más el mal dormir hacia el final del podcast, pues aquí va. Yo tengo que decir que, como siempre con David, es un placer hablar en público y en privado. Persona con una extraordinaria paciencia. Dices eso siempre que hablamos y siempre luego me pregunto qué he hecho yo durante la conversación tan paciente que haya podido ser tan paciente, ¿no? Cuando creo que estamos teniendo una conversación normal, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que siempre, o sea, yo contigo me pasa siempre una cosa, es que siempre estoy ahí como tirando un poco a la línea. Y siempre veo, o sea, nunca, evidentemente, con ninguna falta de respeto ni nada, ¿no? Pero ahora se me ocurrían muchas cosas sobre Woody Allen, las neurosis, la gente atribulada, esta idea del intelectual un poco más enclenque, pero que muy cerebral, y cómo eso se vincula con el sueño. O sea, ¿sabes? O sea, sí. No, es que al final es como una especie de cliché, ¿no? Desde luego. Claro. Bueno, la imagen romántica del creador insomne, del creador atormentado, que parte de su genialidad está ligada con el insomnio, con su incapacidad para dormirse. Claro, pero por eso es el tema. Claro, tú tienes el mal dormir, pero no la genialidad, con lo cual... No, es broma. Esto ya no era tirar a la línea. Esto era... A ver, había que dar. Rematar. Yo soñé que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y... Los sueños son. Pues señores, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.